Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue a Jesús. Yo estoy más que seguro que así sea algo que en tiempo se veía. Yo sé que iban a decir, pero hay un dibujito que se llamaba el Superlibro. ¿Sí vieron alguna vez el Superlibro? Sí, tenía 2 años, ¿no? Yo tenía como 4, ¿verdad? Pero la cosa era que en el Superlibro, no me acuerdo los nombres. ¿Ustedes se acuerdan los nombres? Pero había un Luisito y Anita, y tenían un robot también, ¿no? ¿El robot cómo se llamaba? Algo así, ¿no? Robocop. Bueno, pero era increíble porque ellos con eso, al ver el Superlibro, se remontaban a la historia y quizás, aunque muchas veces los jóvenes no leen la Biblia, quizás nunca lo leíste en la Biblia o nunca fuiste a escuela dominical y te lo enseñaron, por lo menos por el Superlibro, o quizás en Semana Santa cuando pasan las historias de Jesús. ¿Viste algo de esta historia cuando Jesús camina sobre el agua? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Estaban en justo por ratito, estaban los chicos, los discípulos con el maestro y los había dejado en la barca y empieza a moverse en medio de la noche y todo lo demás, y Jesús empieza a caminar sobre el agua. ¿Qué pensarías tú? Piensa un poco, ¿qué pensarías tú si de repente, hoy que estamos acá en la playa, levantas a eso de las 3 de la mañana, que más o menos era la hora en que pasó esto, y ves a un hombre caminar sobre el agua? ¿Qué harías? Venía conversando con Nicolás, y yo le decía a Nicolás si se había visto El Conjuro, y me dijo, buena, esa es la película El Conjuro. Y yo digo, sí fue buena, pero yo esperaba un poquito más. Y me dice, más todavía, si yo no puedo ni dormir, me oriné en el pantalón. Y yo digo, no puede ser, Nicolás, en serio. Pero imagínate, quizás te daría miedo, como muchos de nosotros, y quizás los discípulos también, pero piensa un poco. Muchas veces se hablaba de esta historia como que tienes que permanecer con tus ojos en Jesús, lo cual está muy bien y es muy cierto, porque si no permaneces con Él, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Qué le pasó? Se hundió. Y siempre nos enfocamos en eso, pero yo quisiera solamente hablar 2 cosas rapidito, no, les prometo que no vamos a demorarnos. La primera es que yo creo que justamente esta historia de caminar sobre el agua, que me parece espectacular, nos enseña a de qué manera debemos nosotros encarar la vida. O sea, muchas veces nosotros, como jóvenes, sobre todo, todos somos jóvenes acá, ¿no? Algunos mucho más que otros, ¿no? Adolescentes, bueno, en fin, hay algunos que son jóvenes, otros que ya son un poquito más adultos, otros que llegan a vieja guardia y otros que ya son veteranos de guerra, ¿ya? Entonces, como sea, ahora que hablamos de la juventud, a los jóvenes no nos gusta quizás depender de otras cosas, no nos gusta pensar mucho más allá. O sea, hacemos las cosas muy rápido. Quizás alguno de ustedes está acá y alguien le dice, oye, te está mirando tal persona, ¿de verdad? Y ni le gustaba, pero como le dijeron que le estaba mirando, ya la vio bonita. A muchos les pasa así. Quizás alguien te dice, Kevin quiere hablar contigo. Le pueden decir, no sé a quién, a Carolina tal vez, Kevin quiere hablar contigo. Y Carolina, por fin, ¿qué me va a decir? Y Kevin quiere hablarme de otra cosa. Le puede pasar. Nos emocionamos mucho, no pensamos. Literalmente los jóvenes a veces no pensamos. Algunos menos que otros. Pero Pedro nos enseña que si vamos a hacer algo en la vida, nosotros debemos tomarnos un tiempo de pensar. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Ayúdame un poquito. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Brian, ¿qué le dijo Pedro a Jesús? Brian. Pero antes de hundirse, ¿qué le dijo? Señor o maestro, si realmente eres tú, ¿qué cosa? Manda que yo también camine sobre el agua. A ver, piensa un ratito. Así tú le dices al Señor. A ver, ya sé que cuando ora Brian dice, Señor, me hundo, me quemo, no aguanto, o sea, ya es lo peor, no. Pero antes de eso, ¿qué pasa? O sea, ¿tú realmente le pides a Dios algo antes de hacerlo? ¿O eres aquel chico que dice, Señor, estoy en tus caminos, quiero agradarte? Por favor, haz que mi relación con esta chica vaya bien. O sea, no le pides al Señor, ¿será que será la voluntad tuya que yo esté con ella? No, ya estás ahí metido, o con él. Y encima de eso le pides ya a Dios que arregle las cosas.
Pedro no, ¿qué dijo? Si eres tú, manda que yo vaya. O sea, es una buena perspectiva de vida. Si yo voy a hacer esto o aquello, hacerlo realmente si es lo que Dios quiere para mí. E insisto, a los buenos nos gusta eso. Nos gusta hacer las cosas por lo que nosotros queremos. Entonces me parece excelente, un buen punto, y que Pedro lo enseña no solamente en lo que sea como líderes o como gente cristiana, sino también en toda tu vida, en los estudios. Ustedes se han dado cuenta que hay muchas personas, bueno, ahora en la universidad te sale ya lo que tienes que estudiar de acuerdo a lo que haces en el test, pero antes, que era más libre, mucha gente sí iba a estudiar a una carrera u otra porque eran los amigos. ¿O nunca les pasó eso? Jamás. Yo no sé dónde viven ustedes, pero es así. Y después te encuentras con que estás haciendo algo que no te gusta. Entonces, muy bueno esto. Lo segundo, obviamente, y esto es algo que queremos hablar también acá, es la osadía de Pedro. Ya Pedro habló con Dios cuando Jesús le dijo que vaya a ir, recién no se lanzó, no se tiró al agua. No, primero esperó. Pero en esta segunda ocasión, cuando ya el Señor le dice que venga, dice ahí que de inmediato. O sea, no lo dudó. No lo dudó. A veces nosotros no hacemos cosas así, sino que dudamos un poco. Es decir, somos desconfiados. ¿No les pasa eso, no? Pedro tuvo fe, se lanzó y caminó sobre el agua. Cierto es que se hundió. El pobre Pedro lo pasamos quizás criticando o dándole duro porque se hundió, porque no tuvo fe. Dejó de mirar al maestro, claro, que anda a caminar sobre el agua. Tan fácil es. Él fue osado y me parece que confió mucho en Dios, en Jesús, y pudo caminar sobre el agua. Ustedes, alguna vez leí, me pareció buenísimo. Ustedes se imaginan a los discípulos ya de viejos, así tomándose un tecito caliente, una agüita aromática, porque ya no toman como nosotros jugadores, toman agüita aromática con galletitas, endulzada con miel para que no haya mucho azúcar. Y ahí conversando, Pedro, ¿quién más? Juan, Mateo, o quizás entre ellos, o las experiencias que ellos les contarían a los nietos. Quizás algunos dirían, ¿saben que yo una vez conocí a un hombre, yo lo vi, que él caminó sobre las aguas? Porque los abuelos nos cuentan esas historias que tú a veces ni te imaginas, y te las cuentan y ya. Pero Pedro, él iba a contar que él vio a una persona. ¿Qué le contaría a Pedro? Yo caminé sobre el agua. Yo no sé qué piensan ustedes de esto, pero yo quiero que ustedes tengan una perspectiva de que queremos que ustedes sean una generación de gente que se atreve a hacer las cosas. Gente que sea osada, que se le crea a Dios y que se apuesta por lo que Dios está diciendo y se atreve a caminar sobre el agua. El agua nos refresca. El agua también es muy fuerte, puede ocasionar un impacto grandísimo, un maremoto, cosas por el estilo, un tsunami. ¿Qué nos puede acontecer? ¿Y qué tal si nosotros aprendemos a poner nuestra tabla espiritual de surf y empezamos a realmente a manejar esas olas? Quizás no como Pedro, ponlo un poquito más juvenil, pone tu equipo de surf, con los cuerpos espectaculares que tienen ustedes, así llenos de cuadritos y todos lindos, y empiezas a caminar, a manejar sobre las aguas. ¿Qué puede pasar? Yo no sé, pero Pedro hizo una diferencia con esos 12 discípulos. Es decir, que una persona, Robert, una persona, solamente una persona con coraje, una persona determinada, hace la diferencia. Y quizás en estos días de campamento, estamos 100 y pico aquí, algunos están incluso por llegar, pero quizás uno sí va a ser capaz de tomar el desafío que le vamos a dar como líderes y todo lo que hemos invertido en la iglesia para este tiempo, y quizás se va a dedicar a caminar sobre las aguas. Así que con este preámbulo estamos por inaugurar este tiempo y quiero pedirles que ustedes se conecten con Dios realmente de esa manera. Oramos primero y luego continuamos.